Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todas las semanas os hablo de la rotación de perfumes semanal, los perfumes que he utilizado en la semana que termina de lunes a viernes. Estamos en la semana 34 del año 2024 y ya ha avanzado el mes de agosto, una semana muy calurosa, por tanto los perfumes son frescos todos. Además, menos uno son bastante económicos y os traigo incluso un extra, un bonus. Entonces son 5 más 1. Comencemos por el primero. Un clásico de los 90, Eau de Rochas, Eau de Toilette, un perfume del año 93 que recuerdo perfectamente cuando lo compré por primera vez, lo recuerdo. Por unas circunstancias personales lo recuerdo perfectamente. Aquí tenemos un perfume muy fresco, cítrico, floral blanco. Ahora lo explicamos. Como todos los perfumes de aquella época, o la mayoría, eran perfumes muy barrocos en lo que era la composición, las declaraciones de notas. Os las voy a leer porque es muy curioso. Limón, lima, bergamota, cedrón, aldehídos, albahaca y mandarina en la salida. Cilantro, jazmín, muguete, fresia, clavel, violeta, pino, rosa silvestre y abrótano en el secado. Vetiver, musgo de roble, cedro, almizcle y ámbar en el fondo. Como podéis ver, son un montón de notas. ¿Eso quiere decir que los perfumes de aquella época eran más complejos que los actuales, que nos declaran 3, 4, 5 notas? No estoy seguro. Quizá era más cuestión de modas, de marketing, que entonces estaba más de moda declarar más notas y ahora se declaran menos. No lo sé. La cuestión, ¿cómo huele este perfume independientemente de todo esta ristra de notas que nos ha declarado? Pues yo aquí noto una salida cítrica punzante, por supuesto, en el que yo destacaría lo que es la lima y la mandarina. Es lo que más consigo destacar. A partir de ahí, una mezcla de notas florales y aromáticas que le dan un toque masculino, limpio, un poco jabonoso, pulcro, muy rico. Y poco a poco el perfume va evolucionando hacia lo musgoso, almizclado y amaderado blanco, a un amaderado blanco, pero más que nada almizclado al fondo. Es un perfume muy fresco para esos días de calor, que para sentirte mucho más fresco, que te baje un poco la temperatura del cuerpo. Tiene un rendimiento pues que no es nada del otro mundo. Yo lo calculo entre 4 y 5 horas de duración, la primera hora de más proyección, pero no son perfumes que vayan a durar mucho por el tipo de composición que tiene, concentración o de toilette, pero es un perfume que está muy bien, es muy agradable de llevar en un día de calor. L'Eau de Rochas siempre en mi colección. Seguimos con el martes y vamos con otro perfume bastante económico y también un poco es económico, pero es muy resultado también. Es el Lanvin o Lanvin L'Homme, Eau de Toilette también, 1997, no nos vamos demasiado, y un perfume muy interesante. Muy interesante porque tiene una combinación muy aromática en la salida. Ya salimos con un golpe de lavanda junto con bergamota, neroli y mandarina, aunque yo lo que más noto es precisamente esa lavanda junto con el neroli. Ese toque de neroli se nota bastante. Luego tenemos menta, salvia, pimienta y cardamomo, que la salvia se nota mucho porque sigue con este aporte aromático, pero el cardamomo también se hace el protagonista, especiando bastante la mezcla para llegar a un fondo almizclado y de cremoso, amaderado cremoso, porque tiene almizcle, sándalo, vainilla y ámbar. Es limpio también, es un perfume que también tiene ese toque limpio, pulcro, a la vez que fresco. El almizcle y las maderas sintéticas pueden resultar quizá un poquito sintético, pero no demasiado. Es un perfume muy económico, con un rendimiento aceptable, unas 5 horitas, muy fresco, muy para el día a día, resultón, como os decía, y vamos, muy agradable. Y además con un precio fantástico. Y un veterano que sigue estando en forma. Seguimos con el miércoles, con el perfume que os digo que era un poco más barato. Por cierto, no os he dado un dato, que el Lanvin L'Homme
es obra de Alberto Morillas y va a colación de que el siguiente perfume también es de Alberto Morillas y es Bulgari Man Rain Essence de 2023, Eau de Parfum, el único que os traigo hoy en concentración Eau de Parfum, y es un perfume delicioso a la vez que original. Sale con té verde y naranja, luego tiene nenúfar blanco y almizcle, y en el fondo tenemos madera de gaillac y ámbar. La salida es precisamente esto, es un chute de naranja, pero es una naranja dulcita, suave, muy rica, que la compensa esas hojas de té verde que lo suavizan. A partir de ahí, con el toque floral, que le dan como un aporte, además de floral, un poco acuoso, húmedo, diría yo. Luego el perfume se almizcla, se amadera un poco y queda muy bien. Tiene un toque acuoso muy, muy curioso. Más que acuoso, os diría que húmedo. Es un perfume que huele a húmedo. Yo no sé realmente si podemos decir que huele a lluvia, porque esto en realidad es un homenaje a la lluvia. Rain es en esencia de la lluvia, pero realmente tiene un tono húmedo muy, muy rico, y además se le siente un perfume de calidad. Lástima que los atomizadores de los Bulgari Man son terribles, son absolutamente... No lo entiendo, pero bueno, si apretáis poco, sale como un chorrito, ¿veis? Y si apretáis más ya nebuliza, pero a mí no me gusta, es más costoso, pero realmente es un perfume muy bueno. Unas 6 horitas aproximadamente de rendimiento, del año pasado, 2023, Alberto Morillas, muy, muy buen perfume. Seguimos, ya que no adivináis, jueves, a que no adivináis, también Alberto Morillas, CK Everyone, la versión Eau de Toilette, no la Eau de Parfum, que también la tengo y la he sacado muchas veces, pero últimamente me gusta más la Eau de Toilette, no sé por qué. La primera que me compré fue la Eau de Parfum porque me gustaba más, pero luego compré la Eau de Toilette y actualmente es que me gusta más, la llevo más a gusto. 2020 es una delicia de CK. Sale con ese combo que a mí me encanta, que es jengibre cítricos. En este caso es jengibre con aceite de naranja. Y aquí estamos teniendo un paralelismo precisamente con el Rain Essence. Estamos teniendo un cierto paralelismo, porque fijaros que luego tiene la nota de té verde, notas acuosas. Estamos haciendo cosas similares. Té, naranja, notas acuosas, té verde, almizcle, también tenemos almizcle, cedro, ámbar y pachuli. Pero aquí tenemos una naranja más chispeante, más energizante, más dulce. El té entra después, el perfume se va volviendo acuático, es un té verde que se siente muy rico, la nota de té en los perfumes veraniegos queda fantástica, y el perfume pues poco a poco se va almizclando y se va amaderando con estas maderas un poco ambaradas y con ese toque verde del pachuli. La verdad es que está muy bien. Como os digo, tiene unos elementos algo similares al Rain Essence. El rendimiento estará sobre las 5 horitas. Ya sabemos que los CK no son perfumes que nos vayan a dar mucha duración, pero realmente son muy agradables. Y muy frescos. Este ha sido el del jueves. Pues bien, pasamos al viernes y aquí no tenemos a Alberto Morillas, pero tenemos el Lázaro Sport Eau de Toilette. 2022. Un perfume que, para terminar en la semana laboral, un viernes, los que tenemos la desgracia de trabajar en agosto, qué mejor que un Fougère moderno, pero con tintes un poco clásicos. Un perfume que está muy bien, la relación calidad-precio está muy bien. Pomelo, esclarea, sándalo y abatonca. Es un perfume cítrico, porque además cuando lo sale lo notas muy cítrico, pero enseguida lo notas aromáticos, con ese toque aromático masculino, jabonoso, limpio, pulcro, un poco maduro, y poco a poco el perfume ya se va volviendo amaderado, un poco cremoso, y como os digo, es un perfume pues eso, cítrico, aromático, un tanto maduro, muy masculino,
y con ese toque final amaderado cremoso. Unas 5 horitas aproximadamente también de rendimiento, y es perfecto para estos días de calor y para oler muy bien, es una maravilla. Y ahora os traigo el bonus, un perfume extra, un sexto perfume, que además es un bonus muy económico, y es el Mandarina Duck for Him. Un perfume, estos días hemos estado hablando del Vida Loca, que está muy bien, pero este lo tenía desde antes. De hecho, el Vida Loca es posterior a este. Aquí tenemos un perfume también con también tiene una estructura, podríamos decir fougère, pero es una estructura fougère mucho más moderna. Y ahora os comentaré porque es un perfume que nos recuerda evidentemente a otro. Aquí tenemos un perfume mucho más juvenil. El otro era un poco más duro, este es más juvenil. Naranja tangerina, fruta acuática y cardamomo en la salida, hojas de violeta, azahar y lavanda en el secado, almizcle, pachuli y ládano en el fondo. Cítrico, ozónico, afrutado dulce, especiado, aromático, con unos toques acuosos y floral blanco. Con esto queda definido. Pero si además os digo que tiene un ADN muy conocido, no quiere decir que sea qué rico es. No quiere decir que sea un clon exacto, pero sí tiene un ADN Invictus de Paco Rabanne. Tiene un ADN Invictus y no lo puede esconder, pero muy refrescante. Puede que tirase más hacia el Invictus Aqua porque es un acuoso, refrescante, cítrico, veraniego. Está muy bien, y además por precios que son 16, 17 euros los 100 mililitros. Son precios muy económicos, muy económicos. Es una alternativa, por ejemplo, a los Seoul de Zara. Es una alternativa también. Podemos ir por caminos similares dependiendo del Seoul que miremos, ¿no? Y es una buena opción para estos días de tanto calor. Y esta ha sido, amigos míos, la rotación de perfumes semanal de esta semana, que en vez de subirla en sábado, la subo en domingo por circunstancias. He querido pasar primero la reseña del perfume de Issey Miyake, Le Sel de Issey Miyake, un perfume muy interesante, un poco polarizante, pero muy interesante. Si no habéis visto la reseña, os aconsejo que vayáis a la pestaña de vídeos y ahí la podéis encontrar. Y nada más, como os decía, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, dejadme comentarios sobre estos perfumes, sobre otros, sobre lo que queráis, como siempre, con educación y con cariño, no hay ningún problema. Y si no estás suscrito, pues te pido que lo hagas y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.